una de las más eh, ortodoxas, digamos, de las que se divide. Ustedes saben que en la modernidad hay un montón de guerras de religiones. Sí. Bueno, es una de las tantas que Ah, proliferaban en la modernidad. no, no la conocí. Bueno, entonces volvamos, retomemos, ya pasamos la sección de la vida de Kant, veamos qué es lo que pasa con, digamos, con esta modernidad, en donde uno de los cambios que estamos viendo es justamente a partir de la idea de ciudadano, en donde en la modernidad emerge un individualismo, no solamente dado a través de la figura económica y social que emerge a través del burgués, sino que vamos a ver también en el plano del conocimiento. La cuestión política, ni que hablar. Asistimos a la caída de la burguesía, ojalá, la caída de la monarquía. Entonces, eso es, digamos, emerge un nuevo régimen social que es hasta el día de hoy el que vamos a tener nosotros, que es el de la república. ¿Sí? Es el régimen republicano, se publica la Declaración de los Derechos Humanos, proliferan un montón de teorías que hablan sobre cómo es el origen, la naturaleza o, digamos, cómo se constituyen las sociedades. Y en la punta están los llamados contractualistas, que van a hablar del origen de las sociedades como un acuerdo celebrado entre los hombres, en donde, según el autor, estos contractualistas van a ser Rousseau, Hobbes en Inglaterra, Locke, en donde van a decir, a través de un pacto, de un acuerdo, el hombre pasa del estado de naturaleza en el que se encuentra a una sociedad civil, en donde delega parte de algo que lo constituye, de uno de sus derechos, por eso se llama también ius naturalismo, de los derechos naturales del hombre, que por el solo hecho de ser hombre es libre, delega esa libertad en una figura soberana, eso dirá Rousseau, que es el Estado, para, a cambio de eso, seguridad y vivir en una sociedad civil ordenada. Porque el estado de naturaleza, de los estados posibles, según estos contractualistas, el más dramático para describir ese estado de naturaleza es Hobbes. Hobbes es el que acuña esa frase Homo homini lupus, que significa el hombre es lobo del hombre, para decir que el hombre, cuando está en estado de naturaleza, él es el estado de guerra de todos contra todos. Porque la única finalidad es sobrevivir. Entonces, todos, representémonos un árbol, una manzana, todos queremos esa manzana, nos matamos para conseguirla. Eso es el estado de naturaleza para Hobbes. Entonces el hombre, para poder sobrevivir, realiza un pacto, un acuerdo y constituye la sociedad civil. Y ahí pasa a ser un ciudadano. Fíjense ustedes que inclusive ahí está muy marcada la cuestión del individualismo también. Bueno, esto se da en el terreno de lo social. Así se constituye la república, los estados, ¿no? En lo que refiere a la parte
del conocimiento, bueno, ni qué hablar. Ya hablamos de la física de Newton, cómo marca el concepto de lo que es el conocimiento para el hombre. Decíamos, en la Edad Media el conocimiento es repetición. No solo repetición de lo que dicen las Sagradas Escrituras, sino de aquellos filósofos que pueden ser adecuados a esas Sagradas Escrituras, como Platón y Aristóteles. Pero en la modernidad, a través de la física de Newton, vamos a ver que es posible el conocimiento a través de la observación y el cálculo matemático. La ciencia pasa a ser el producto más excelso de esa capacidad infinita que es la razón, que va a ocupar el lugar que antes entronizaba la figura divina. La razón va a ocupar ese lugar. Esperen un minutito, ¿no? El avance de ese conocimiento. Entonces, hay un optimismo de la ciencia sobre ese producto de la razón que es el conocimiento. ¿Y qué es lo que produce la razón? Produce leyes universales, o sea, leyes que pueden ser aplicadas en todo tiempo y lugar. Produce verdades absolutas. ¿Por qué? Porque esas verdades son leyes. Dirá un científico moderno, siempre será verdadero que 2 más 2 son 4, o que el agua hierve bajo determinada temperatura. Y eso se hace extensivo también a la conducta humana. Hay leyes, dirán, que pueden ser aplicadas en todo tiempo y lugar. Se inventa la noción de sujeto, dirán algunos. ¿Por qué? Porque el tema principal, al ser el conocimiento, se destaca uno de los polos de ese conocimiento. Porque ¿en qué consiste el conocimiento? El conocimiento consiste en un sujeto que conoce un objeto. Lo que se hace en la modernidad es poner el acento en ese sujeto que conoce. Y entonces aparecerán todas las discusiones sobre cómo se produce el conocimiento. ¿Se produce por la experiencia? ¿O está ya en el hombre, como dirán los racionalistas? Bueno, todos esos temas de la modernidad son, digamos, abordados desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que ya lo vimos, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la concepción de lo que es el universo. Porque el universo para el hombre moderno, fíjense ustedes, va a ser posible de ser calculado a través de la matemática. Esa es digamos, la primera consigna que establece Galileo Galilei. Él diría que el universo puede ser leído en caracteres matemáticos, cosa que antes eso era prácticamente imposible. Después, bueno, en la concepción del sujeto entendido como ciudadano, eso ya lo vimos. En la concepción del sujeto que conoce, esto es establecido a través de la filosofía de René Descartes. René Descartes, él buscaba
decía una verdad que sea indubitable. O sea, un tipo del conocimiento del cual yo no pueda dudar. Y a partir de ahí va a realizar un proceso que él va a llamar reglas y pasos para la meditación a través de un método, el famoso método cartesiano, que es el de ir despejando duda y avanzando en ese proceso de conocimiento, en la búsqueda de algún conocimiento del cual no pueda dudar, y el final de esa búsqueda será el famoso que se conoce como cogito cartesiano. Ese cogito cartesiano se escribe cogito, que se formula pienso, luego existo. Ustedes lo deben haber sentido nombrar innumerables veces, está tan establecido, en donde constituye esa verdad que él, esa verdad indubitable que él buscaba. Ese pienso, luego existo significa, ese luego, no significa no es temporal ese luego, sino que es una consecuencia. Si pienso, entonces existo. Esa va a ser la principal evidencia que va a encontrar Descartes. Esto será, si yo estoy pensando, entonces estoy existiendo. Sería, perdón, Cecilia, sería eso, que el raciocinio o la posibilidad de razonar es quien le da entidad al ser humano como tal. Él lo que va a decir es que él necesita, a ver, esperen que alguien, no sé si está ingresando. Bueno, Facundo. Entonces ya cada vez que escuches ese ruidito ya estás vos ahí, qué alegría, porque después es difícil retomar. Lo que yo les decía, ahí les escribió Facundo, muy bien. Lo que yo les decía, ¿qué es lo que buscaba Descartes? Un conocimiento del cual no se pueda dudar. Ya que estamos, les explico cómo es este proceso. Entonces él empieza haciendo pasos y dice, a ver, pensemos primero en ese conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento del cual yo puedo decir, no puedo dudar de esto? Y es el que me llega a través de los sentidos. Pero fíjense ustedes, dice Descartes, que él decía, a todo le voy a hundir la cuña de la duda, para que de esa manera, con la duda como método, yo pueda llegar a encontrar ese conocimiento que no va a tener ningún tipo de duda. Pero bueno, los sentidos también me engañan. Yo puedo ver, de hecho, un remo que está partido en el agua y eso es una ilusión óptica causada por la luz. Entonces, ahí ya tengo una duda. No siempre lo que me llega de los sentidos es real. Entonces, va a decir, bueno, pero cuando yo estoy despierto, no puedo dudar de eso. Y él dice, pero ¿cuántas veces entre ese estado de vigilia y de sueño, a veces yo soñé que estaba despierto y en realidad estaba dormido? Tampoco tengo la certeza de que los conocimientos que me llegan estando despiertos sean reales. Bueno, miren, para no irnos demasiado de tema, él va a ir paso por paso mostrando cómo puede hundir la duda sobre todas las cosas que él va proponiendo que no se podrían dudar. Hasta que va a llegar a un
corolario, a un axioma. Bueno, a ver, ¿puedo dudar de que estoy pensando? No, estoy pensando. Como quiera que sea, estoy pensando. Y si pienso, entonces estoy existiendo, existo. Y ahí sí va a encontrar ese primer conocimiento que no va a tener el más mínimo vestigio de duda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo él llega a ese conocimiento? Llega en la más absoluta soledad y llega solamente a través de su conciencia. Entonces, imagínense ustedes el poder que va a tener la conciencia en el imaginario, en la idea moderna de sujeto. Bueno, esto después lo van a criticar. Entonces, tenemos el tema este de Descartes y ahora vamos a pasar a las críticas a la modernidad. ¿Quieren que hagamos 5 minutos de receso? Nosotros vamos a tomar a 3 autores que son 3 autores emblemáticos, 3 autores contemporáneos que son emblemáticos. ¿Por qué? Porque cada uno a su manera elabora una crítica a los postulados más básicos y elementales que son originados en la modernidad. Esos 3 filósofos que nosotros vamos a tomar son los mismos que por Ricoeur, un filósofo contemporáneo, son denominados los maestros de la sospecha o filósofos de la sospecha. Son denominados así justamente por esa función cuestionadora, crítica, profundamente crítica a los postulados básicos de la modernidad. Esos 3 autores son Marx, Nietzsche y Freud. Les voy a escribir o si vos querés ir escribiéndoles, Facundo, Marx, Nietzsche y Freud. Cada uno en su, digamos, desde su pensamiento, desde su orientación y desde su forma de ver el mundo, obviamente. Les decía, en el primer caso, en Marx, vamos a ver la primera crítica que va a hacer es justamente al concepto ese de libertad, entendida, dice, como propietario de sí mismo, y libertad como ausencia de obstáculos en la que el hombre debe proteger sus bienes privados. Veamos cómo desarrolla esta idea. Lo que va a decir Marx en un primer momento es que esa famosísima Declaración de Derechos Humanos no son tales, sino que eso que se llama derechos humanos en un sentido universal son derechos humanos para una determinada clase. Acuérdense que Marx va a dividir la sociedad en 2 clases, una clase explotadora, dominante, y otra clase dominada o explotada. Entonces, en esta división de clases, lo que Marx observa es que cuando se hacen esos famosos derechos, esa declaración de los derechos humanos, lo que en realidad
se promulga son los derechos de una clase, que es la clase burguesa. ¿Por qué? Porque hablan de la famosa libertad, pero esa libertad, ¿cómo es entendida? ¿Y cómo es entendida aún al día de hoy? Si yo les pregunto a ustedes, que ese es un ejercicio que hago todos los años, sea virtual o presencial, digan, defínanme ustedes libertad. ¿Qué consideran que es la libertad? ¿O cómo es la libertad? ¿O cómo debería ser el ejercicio de esa libertad? A ver, desmuteen los micrófonos, que no escucho nada. Para mí la libertad es la capacidad de elegir. Sí, muy bien. Eso ya, digamos, pasamos, eso está muy bien. Pero, ¿cómo es el... A ver. Bueno, para no perder tiempo, a ver si están, no sé si están, hay muy poca gente. No, bueno, no sé si... Una de las definiciones más comunes de libertad o de ejercicio de esa libertad es: mi libertad termina donde empieza la del otro. Es una de las cosas más comunes que en realidad surge ese concepto en la modernidad y surge Pero como... esa es una concepción un poco más liberal, ¿o no? Como individual y no pensándolo de manera colectiva. Bueno, estás muy en sintonía con lo que dice Marx, porque Marx va a decir exactamente eso. En realidad, lo que vos decís de liberal es, digamos, la cosmovisión antagónica a esta cosmovisión a esta visión del mundo que Marx describe, porque para Marx las sociedades están divididas en una clase que domina. Dice, no se puede entender la historia ni el mundo si no se analiza y no se asume que existe una clase que es explotadora y existe una clase que es explotada. Generalmente esa clase que es explotada es la clase de aquellos que viven de su propio salario, de aquellos que están desocupados, y la clase explotadora corresponde a esos burgueses. Uno dice, pero esa categoría de la modernidad, ¿cómo se la traduce ahora? Bueno, existe una gran burguesía. Yo no creo que eso podamos decir que no existe. Entonces, lo que dice Marx es lo siguiente: cuando se habla de proteger esos derechos y que mi libertad termina donde empieza la de los demás, están hablando de la necesidad que tiene un burgués de proteger su propiedad privada. Por eso vos lo relacionaste con lo que dice el liberalismo, que digamos, el núcleo del liberalismo, del sistema económico, es justamente la idea de la propiedad privada. Todo es considerado y analizado desde el punto de vista de la propiedad privada. Entonces, esa va a ser una de las críticas de Marx. El concepto de libertad en realidad no es ético, no es moral, sino que por el contrario incita a una profunda inmoralidad, que es la de el egoísmo, el individualismo. Está marcado por eso. Y segundo, va a decir una cosa que es una novedad, porque siempre en la historia del pensamiento, en relación a la conciencia, se considera que la conciencia ya viene dada de una vez y para siempre. Esa es una concepción idealista de la conciencia, del yo.
De modo que si alguien, eso lo explica muy bien Jean-Paul Sartre, dice, se cree generalmente que el cobarde nace cobarde, que el valiente nace valiente, y eso no es así. Ni el cobarde nace cobarde, ni el valiente nace valiente, sino que va haciéndose, por un lado. Y la gran novedad que va a tomar Marx es la siguiente. En la tradición judeocristiana, lo que se decía es que la esencia determina a la conciencia. ¿Eso qué significa? Que yo voy a pensar de acuerdo a como yo sea, a mi esencia. Por eso les decía, ese es un pensamiento fundado en una corriente que es el idealismo. Si mi esencia es ser buena persona, valiente, qué sé yo, todo eso, yo voy a tener mi conciencia de acuerdo a mi esencia. Eso diría la tradición idealista dentro de la cual se inscribe muchas religiones y muchos pensamientos, inclusive el de Kant. Contrario a eso, está la frase que dice Marx, que hace un corte en el pensamiento contemporáneo. Él va a decir, la conciencia del hombre está determinada por las condiciones materiales de su existencia. O si quieren hacerlo más corto, la conciencia está determinada por la existencia. A esto, para que sea completo, hay que agregarle, está determinada por las condiciones materiales de la existencia. ¿Qué significará esto? A ver si alguien lo entiende y si alguien me va siguiendo, o va siguiendo la sintonía de lo que dice Marx. Que la ¿Puede conciencia... repetir, profe? Marx dice, la conciencia del hombre está determinada por las condiciones materiales de la existencia. Nosotros vimos con el idealismo e incluso con la tradición judeocristiana que la premisa era la esencia determina la conciencia. Es cuando alguien le dice a otra persona, si es alguien que, digamos, un idealista, sos valiente, entonces tenés que obrar así. ¿Sí? Esa sería una típica frase en donde se considera que la esencia determina la existencia. Pero Marx va a decir, no es así. La conciencia del hombre está determinada por las condiciones materiales, y llamamos condiciones materiales a las variables económicas, sociales, qué sé yo, todas las variables que tienen que ver con una existencia concreta del hombre. Eso, dice Marx, es lo que va a determinar a la conciencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Alcanzan a vislumbrar la diferencia? No es una idea lo que va a determinar la conciencia de una persona. Son sus condiciones concretas, materiales. Yo voy a pensar de acuerdo a todas esas condiciones materiales que rodean mi existencia. De acuerdo al entorno en el cual uno... A lo que se llama hoy al contexto. Se habla vieron que ahora todo depende del contexto, pero condiciones materiales son entendidas así. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que se deja de lado ese idealismo por el cual se acepta que la conciencia estaría determinada
esto entre comillas, por la esencia de ese portador de la conciencia. Marx va a decir, esto es todo lo contrario. Entonces, ya vemos la primera crítica a la modernidad. Primero, la crítica, ya vimos, a esos derechos, a esa formulación de los derechos humanos. Vimos cómo Marx dice, no son derechos humanos universales, son derechos humanos que corresponden a una clase, son derechos, es la proclamación, va a decir Marx, de los derechos burgueses. Por eso, no sé si era Male o quién era, pero esa concepción de libertad es la concepción del liberalismo. Ya percibe. Y bueno, Marx dirá exactamente, la crítica será formulada en esta dirección. Y después, en la idea de la concepción del papel que cumple la conciencia. Es lo opuesto al idealismo. El siguiente pensador que nosotros vamos a tomar, que critica a la modernidad, es Nietzsche. Nietzsche, miren, no sé qué va a quedar que no critique Nietzsche de la modernidad. Nietzsche no Porque criticaba, perdón, no criticó la modernidad, criticó todo Nietzsche. todo, no, pero los postulados modernos para Nietzsche eran insostenibles. El primer postulado, la primera creencia sobre la posibilidad de la razón de formular verdades universales y absolutas es una mentira. Dirá Nietzsche, una mentira útil para la vida. Eso es lo que nosotros denominamos verdad. No existe la verdad absoluta. La famosa razón esa que los hombres están tan orgullosos no es otra cosa que una gran constructora de consensos, convenciones, para que la especie humana, la más inferior de todas las especies, pueda perdurar en la vida. Y así el hombre se cree el centro del universo y, en un libro que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, dirá, el hombre es como aquella hormiga, como aquel puntito, granito de arena que se cree el rey del universo. Eso solamente es. Ahora, ¿cómo hace para construir y ponerse y construir ese antropocentrismo? En función de la razón, que tiene como principal tarea la construcción de metáforas, la construcción de conceptos a través de su herramienta principal, que es el lenguaje. El lenguaje lo que hace es volver inerte, estático, aquello que es dinámico, que es la realidad, que no puede ser apresado, lo vuelve una materia inerte, estática, a través de un concepto. El concepto rotula, fija de una vez y para siempre algo que está continuamente en movimiento. A través del lenguaje, nosotros construimos
esas verdades útiles para la vida. Esa es la famosa verdad absoluta que se promulgaba en la modernidad. Ni qué hablar de esa ley moral universal, válida para todos los hombres. Es la moral del rebaño, va a decir Nietzsche. Y todos esos valores consagrados en la modernidad, él va a lanzar la famosa frase Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, simbolizando en la figura de ese Dios, en esa figura divina, todos esos valores postulados durante la modernidad. ¿Cuáles eran esos valores? El de la libertad, la fraternidad entre todos los hombres. Etcétera. ¿Se entiende más o menos a lo que apunta Nietzsche? Sí, sí. Va a apuntar, ¿perdón? Nada, dije que sí, que se entendía. Ah, perfecto. Bueno, otro de lo que a lo cual Nietzsche va a apuntar es al concepto de sujeto de la modernidad. Digamos, el sujeto que conoce y es capaz de fabricar, también va a atacar el idealismo, esas verdades. Va a atacar también a la concepción positivista. ¿Qué significa concepción positivista moderna? Aquella concepción que se atiene a los hechos. Acuérdense que decíamos que la gran, digamos, el gran logro que consideraban los pensadores modernos de haber obtenido a través de la ciencia es justamente incorporar a través de la observación a los hechos y de poder capturar esos hechos. Bueno, Nietzsche dirá, no existen esos hechos capturados en forma objetiva, sino que lo que existe es una interpretación de esos hechos. Porque no hay manera de constatar que exista un hecho en sí. A lo sumo, podemos decir que ese sujeto está interpretando un hecho de la realidad. Entonces, ya no vamos a hablar, dirá Nietzsche, de una ley universal, sino de hipótesis, conjeturas que se hacen sobre la interpretación de un hecho. Y por último, bueno, vamos viendo cómo todos los conceptos y las concepciones de la modernidad van cayendo una tras otra. ¿Se va entendiendo hasta acá? Porque falta lo de Freud. No me llega nada si se está entendiendo o no. Sí, profe. Sí, Yo sí. lo ¿Sí? entiendo. Sí, sí. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, Freud directamente va a apuntar contra la noción de conciencia de la modernidad. La niña mimada de la modernidad era la noción de conciencia, de la cual Descartes hace todo un, digamos, si antes en la época medieval entronizaban una figura divina, en la modernidad y ya después de Descartes, la conciencia pasa a ocupar el trono. Ahora, ¿por qué? Porque Freud va a decir, no señores, el
aparato psíquico o el psiquismo del hombre está compuesto por distintas dimensiones. Hay una dimensión consciente y otra inconsciente. Y les voy a decir más, va a decir Freud. La más importante para entender el psiquismo no es la conciencia, sino que la vida del hombre puede ser interpretada develando esos mensajes, esos síntomas que nos llegan a través del inconsciente. Entonces él va a decir, tenemos distintas maneras para expresar, para poder interpretar este inconsciente. Unos son los sueños, otros son los actos fallidos o lapsus. ¿Saben lo que he estudiado? ¿Saben o no? ¿Cómo? Bueno, ahí ya veo que sí saben. Entonces, digamos, a través de los sueños, los síntomas, los lapsus, podemos tener un acceso o son la puerta de entrada a eso que constituye la vida del psiquismo, que es el inconsciente. Bueno, a ver si queda algo más. Bueno, para ya concluir, estos tres pensadores van a poner en duda que exista un sujeto, primero, un sujeto que sea libre realmente, que exista una conciencia de ese sujeto, que la conciencia sea la instancia más importante del hombre. Van a poner, digamos, sobre el tapete otras variables que van a intervenir en la constitución de esta realidad. Para entenderla, no basta entenderla a través de lo que esa conciencia se formula, sino que hay que incluir variables sociales o condiciones materiales, como diría Marx, económicas, ideológicas también. Después hay que entender, y ya tomando a Nietzsche, que no existe una moralidad universal, presente en todos los hombres, de una vez y para siempre. Más bien, si aparece una moralidad de esas características, va a decir Nietzsche, es algo que nos aleja de la vida, que nos aleja de los sentidos. Por eso es que Nietzsche va a llamar a todos los que adscriben y proclaman determinadas religiones, va a llamarlos predicadores de la muerte. ¿Por qué? Porque poniendo la mirada en un más allá, en una vida que existe después de esta vida, lo que hacen es quitarle valor y sentido a esto que tenemos y que debemos poder vivirlo a través de la exaltación de nuestros sentidos, a través de los instantes vividos. Con lo cual, Nietzsche dirá, toda religión nos aleja de la posibilidad, digamos, de
absorber esta vida y experimentarla, porque lo que hace es, incluso, va a decir él, crear un resentimiento contra la vida, por la mirada puesta en una recompensa futura, pero para otra vida, no para esta. Después, ya para terminar, Freud lo que va a decir es, no señores, la conciencia no es la instancia central presente en el psiquismo del hombre, sino que lo que rige los actos de la conciencia es lo que yo denomino inconsciente. En síntesis, ese sujeto famoso de la modernidad no va a ser constitutivo en sí mismo, suficiente en sí mismo, sino que será él mismo acción de condicionantes históricos, sociales, morales y también psíquicos. Eso es lo que van a decir estos tres pensadores, criticando, poniendo en duda los postulados de la modernidad y a los que hemos denominado filósofos de la sospecha. Bueno, ¿alguna pregunta? En principio no. Hago una consulta respecto de estos últimos autores. El texto ese entiendo que entra dentro del parcial y quería saber si lo iban a subir en el transcurso del día de hoy o cuándo a la plataforma. Bueno, no sabemos si lo vamos a poder subir. En principio la idea es poder subirlos, pero eso no es, digamos, lo que es importante es que ustedes estén en estas clases y puedan sacar los ejes de lo que decimos acá para después ir a leer los apuntes, porque la bibliografía no son estas clases. La bibliografía son lo que ustedes tienen que leer de los apuntes. Estas clases son un trampolín para que ustedes puedan entender una bibliografía de una disciplina que nunca vieron antes y que es una forma de facilitarles a ustedes la lectura. Veremos en el transcurso del día si se puede subir o no. Esto les digo para que ustedes tengan presente que lo primero que tienen que leer es en el parcial, digamos, lo que tienen que, muévanse en base a los cuestionarios que hicimos acá. Más que en base a los textos, muévanse en los cuestionarios. ¿De qué manera? ¿Por qué les digo esto? Porque yo voy a buscar hacer una selección de textos para que ustedes puedan interpretar. Esa será una forma de hacer la tarea. No es que yo les voy a hacer preguntas como en los cuestionarios, sino que voy a decirles qué quiere decir Sánchez Vázquez cuando dice esto. O por qué decimos que tal y tal cosa. Esa es una manera de saber si ustedes entendieron o interpretaron, ¿sí? Así va a estar el parcial, de hecho. Van a ser 5 consignas en donde ustedes me van a tener que explicar alguna de las cosas que nosotros dijimos a lo largo de toda esta cursada. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Explicar al comienzo esta segunda parte, que cómo sería el parcial, o es lo que está contando ahora, profe. Sí, expliqué al comienzo. Vuelvo a decirles, se va a subir a través del recurso de tareas,
se van a subir consignas. Y a través de esas consignas ustedes van a tener 2 horas para resolverlas y después subirlas. Bien. Una consulta más, perdón. ¿El horario del parcial va a ser de 10 a 12? Exacto. Se van a subir las consignas entre las 10 hasta las 12. La bibliografía que ustedes van a tener que estudiar para este parcial es la siguiente. Van Sánchez Vázquez, Kant y la selección de textos de Horacio Potel. Habrá 2 preguntas de Sánchez Vázquez, 2 preguntas de Kant y una pregunta de Potel. De la selección de textos del ciudadano. ¿Otra consulta? O sea, lo que nosotros les devolvemos sería un Word, digamos, la respuesta estaría la contestamos tipeando en el computadora lo que tengamos y la subimos. Es a través de un Word. Exactamente. Está bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, Ahí estás con 2 perdón, dispositivos. hubo como, se acopló Sí, un poco el sonido. sí. Iba a preguntar si el formato de entrega del Word tiene que tener nuestro nombre y apellido del Ay, documento. sí, fundamental. Sí, sí. Primero, tiene que estar en Word. No tiene que estar en PDF, por favor, porque si no, no lo puedo corregir. Tiene que estar en Word, tiene que tener nombre y apellido. ¿Qué más? Nombre y apellido nombre y apellido en el documento o en el archivo. Que en otra materia habían pedido que pongamos nuestro nombre y apellido en el nombre del documento. Pero si vos vas a No subir sé si un es... documento que va a estar en Word, ahí tiene que estar. Yo lo que voy a corregir Buenísimo. es el documento. Tiene que estar en Word y tiene que estar el apellido tuyo. Perdón, Cecilia, lo que Noelia pregunta, Noelia, ¿no? ¿Noé? Supongo que sí. Sí. Lo que Noelia pregunta es si el nombre tiene que estar aclarado en el nombre propio del archivo que se sube a la plataforma o tiene que estar aclarado en el texto del Word. En el nombre y en el texto. Eso es lo que... Bueno, Buenísimo, gracias. ¿algo más? Bueno, Facundo, te voy a escribir ahora en cuanto termine la reunión para ver cómo nos organizamos la semana que viene y entonces ya me despido acá de ustedes y el jueves les subo el primer parcial, ¿sí?